La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Gloria al Señor para siempre. Le invito a que tome su Biblia y que podamos abrirla, y lo vamos a hacer allá en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su capítulo número 6, su verso número 7. Gloria sea al Señor, que es un verso o unos versículos que leímos anteriormente, si no estoy mal, el jueves pasado, y que hoy vamos a iniciar una vez más ahí. Cuando usted lo tenga, lo confirma con un amén. La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso número 7. Leemos la palabra del Señor para edificación de nuestras vidas y alabanza del Dios del cielo. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria sea al Señor. Hasta ahí, amado hermano, tome su lugar en esta hora. Poderoso es Dios. Saludamos al pastor en este lugar. Y agradecemos a Dios la oportunidad de poder estar frente a ustedes y poder leer estos textos de la palabra. Gloria sea al Señor, y compartir un poco acerca de lo que Dios enseña a nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Nada bueno puede ser de nosotros, todo viene del Dios del cielo. Amén. Y me llamaba la atención estos versículos, y vamos a estar hablando bajo el tema: prepara la tierra para una buena cosecha. Gloria sea al Señor. Y estaba, antes de iniciar aquí, estaba leyendo, gloria sea al Señor, y buscando un poco acerca de las cosechas, y leía un poco acerca del barbecho. Y se dice que el barbecho es un lapso de tiempo para preparación de la tierra. Y eso se hace para poder obtener buenas cosechas.
Dice que el sembrador deja un lapso de tiempo, espera un lapso de tiempo para volver a sembrar, para que la tierra pueda reposar un poco y una vez volver a tener lo necesario para la siguiente siembra. Gloria sea al Señor, y todo depende muchas veces de lo que se va a sembrar y de lo que se quiere cosechar. Gloria sea al Señor. Y eso es interesante porque, gloria sea al Señor, eso es necesario saberlo para una buena cosecha. Gloria sea al Señor. Estos versos que leíamos, gloria sea al Señor, hablan de siembra, gloria sea al Señor. Y hay una siembra que se hace para la carne y que se segará corrupción. Y hay una siembra para el espíritu y del espíritu se segará vida eterna. Gloria sea al Señor. Y el apóstol en el verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, en otras palabras, gloria sea al Señor, no te desesperes, sé paciente, gloria sea al Señor, hazlo bien, gloria sea al Señor, que a su tiempo segaremos, y él agrega, si no desmayamos. Gloria sea al Señor para siempre. Así que según tengamos, dice el verso 10, oportunidad, hagamos bien a todos, mire eso, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay esperanza, gloria sea al Señor. Y cuando leemos esto y cuando encontramos esto, gloria sea al Señor, entonces sabemos, hay semilla entonces buena, y vamos a verlo a través del estudio que vamos a ir llevando, que hay semilla buena y que se debe dejar allí y que se debe esperar el tiempo de la siega, como también hay semilla que es mala. Hay dos tipos de semilla, y también lógicamente en la cosecha es igual. Gloria sea al Señor para siempre. Se cosecha en corrupción o se cosecha para vida eterna. Gloria sea al Señor. Y es impresionante cómo en los versículos anteriores el apóstol también está hablando acerca de siembra, y finalmente en el verso número 22 del capítulo anterior él habla ya del fruto. Gloria sea al Señor. Y él habla del fruto del Espíritu. Toda siembra lleva un proceso. No es mañana, no es a las horas que usted siembra una semilla de naranja y no es que en 2 días usted va a cosechar naranjas. Dependiendo lo que siembre, así será el tiempo de la cosecha. Gloria sea al Señor para siempre. Y lamentablemente, y como hemos leído en estos versículos, gloria sea al Señor, en el verso número 7 dice: no os engañéis. Gloria sea al Señor. ¿El ser humano pretende engañar a Dios? Sí, pero el ser humano también se puede engañar a sí mismo. Lamentablemente el ser humano es fácilmente engañado con una mentira, o cree más una mentira que una verdad. Así es el ser humano. E incluso es impresionante, pero eso lo vemos desde Génesis. ¿A quién fue? Díganme ustedes, ¿quién fue el que le dijo a Adán y a Eva que no comieran de ese fruto? ¿Quién le dijo? Jehová Dios. Sí, él fue el que les dijo a Adán y a Eva: no coman de ese fruto, porque el día que de él comieren, ¿qué les dijo? Ciertamente morirán. ¿Esa era una verdad o era una mentira? Era una verdad, aunque usted lo diga con miedo, era una verdad. Y luego llegó Satanás, ¿y qué les dijo Satanás? ¿Otra verdad? Les dijo ¿qué? Una mentira. ¿Y a quién le creyeron? A la mentira. Mire qué impresionante. Dios, el orquestador de todo, el que los creó, el que los puso en el huerto, el que dice 100% la verdad, a él no le creyeron. Le creyeron a la mentira.
Y vimos en unos estudios anteriores que se cree que Eva le creyó mucho más a la mentira porque eso le produjo atracción. Cuando Satanás le dijo, si tú comes, no morirás y serás como Dios. Y entonces ella dice, eso es bueno para mí. ¿Qué es entonces? ¿Por qué entonces muchas veces nos inclinamos más a la mentira que a la verdad? Porque nos gusta. Porque la mentira, amado hermano, nos habla de placer y eso nos gusta. Le voy a dar un ejemplo. Gloria sea al Señor. Cuando alguien, por ejemplo, gloria sea al Señor, nos da un halago, ¿lo creemos? Yo creo cuando alguien me da un halago. No me gusta rechazarlo porque pienso que es bien, está bien. Qué rica su comida, dice. Qué bien cocina usted. ¿Quién se enoja? Cuando alguien le dice qué lindo su vestido, ese vestido que usted traía, ese sí era lindo. ¿Quién se enoja? Sí, cuando le dicen a alguien, yo veo que usted es una persona bien portada. ¿Quién se enoja? Cuando alguien le dice, usted es muy amable. ¿Quién se enoja? No, y aunque no sea verdad, lo aceptamos. ¿Por qué? Porque nos gustó y tal vez ni siquiera es verdad. Tal vez no es cierto que seamos muy amables, pero como nos gustó. Tal vez no es cierto que el vestido era lindo, pero como nos gustó. ¿Me entiende esto? Entonces es más fácil que abracemos, que creamos una mentira que una verdad. El que siembra para su carne dice que él cosechará ¿qué? ¿Qué cosechará el que siembra para la carne? Lea ahí, cosechará corrupción. El que siembra para su carne cosechará corrupción. Y estaba leyendo un poco acerca de esto y había una interrogante en lo que yo leía. Y la interrogante era, ¿cuál podría ser una siembra para la carne? Hablando en términos de creyentes, de personas que van a la iglesia, de personas que tienen una Biblia, de personas que, gloria sea el Señor, dicen soy creyente. ¿Cuál podría ser una siembra para la carne? Y le voy a hablar un poquito del listado que encontré. Encontré esto. Cuando permitimos que nuestro corazón guarde rencor, es una siembra para la carne. Cuando nosotros permitimos que nuestro corazón guarde rencor. Cuando alimentamos una herida que nos hicieron en nuestro corazón, es una siembra a la carne. Y luego vamos a ver por qué. Cuando mantenemos una fantasía impura, ahí está en nuestra mente y le damos vuelta y ahí la queremos tener y no la soltamos. Es una siembra para la carne o en la carne. Cuando albergamos un sentimiento de autocompasión, es una siembra, decía el analista, a la carne. Cuando permanecemos juntos a malas compañías, cuya influencia sabemos que no las podremos resistir. O sea, yo sé que en un momento dado esa persona me va a llevar a hacer lo que él quiere, lo que él dice, y yo sé que es malo, pero no me voy de allí, sigo allí. Es una siembra, decía él, en y para la carne. Y él daba un ejemplo muy, muy simple, muy sencillo. Y él decía, cada vez que permanecemos en la cama cuando deberíamos pararnos para orar. Él decía, es una siembra para la carne. O sea, le estás dando más lugar a tu carne que a lo que deberías hacer. Y eso puede terminar en, la siembra para la carne, ¿en qué termina? En corrupción. Mire otro ejemplo que ponía, cuando nos enorgullecemos de nuestro progreso,
en lugar de buscar ser aprobados por Dios. Y esta me impresionó. Y le estoy hablando de gente creyente. No vamos a hablar del de afuera. Dejemos al de afuera. Él está afuera. Hablemos de nosotros como creyentes. Cuando nos enorgullecemos de nuestro progreso, mire esto, en lugar de buscar ser aprobados por Dios. Y él refiere algo más y dice, ¿no sería mejor nuestra obediencia a Dios que buscar fama o buscar aplausos? Y verdad que sí sería mejor. Y él hacía una pregunta, ¿por qué nos gusta sembrar para la carne? ¿Por qué será que nos gusta la siembra para la carne? Daba la respuesta, dice, porque al hacerlo, eso nos produce placer en la carne. Al sembrar para la carne produce aprobación de los hombres, y era lo que mencionaba anteriormente. Cuando nosotros nos enorgullecemos de nuestro progreso, estoy progresando, gloria sea al Señor, y eso me produce placer porque lo estoy haciendo bien, gloria sea al Señor. Y entonces eso me produce que yo me enorgullezca de mí misma. En lugar de eso, yo debiera buscar si lo estoy haciendo bien para Dios, pero yo no tengo tiempo para eso. ¿Por qué? Porque me da orgullo que lo que estoy haciendo está produciendo. Y le voy a dar un ejemplo. Supóngase que yo acá, que el pastor acá en la iglesia me pone de encargada de los niños. Y supóngase que tenía 8 niños cuando el pastor me los dio. Y ahora tengo 15. Y el pastor me felicita. Y los hermanos me admiran. Y eso me hace sentirme orgullosa. Entonces eso me gusta. Y en lugar de ponerme a preguntar, Señor, ¿le agrada a usted cómo lo estoy haciendo? ¿Cree usted que está bien lo que estoy haciendo? En lugar de hacer eso, yo me sigo enorgulleciendo. Y digo, si por 15 me felicitó el pastor y por 15 me admiran los hermanos, tengo que llegar a 30. Eso me produce ¿qué? Placer. Ese orgullo humano me produce placer y eso me gusta. ¿Y eso qué es? Es un peligro para mí. Yo no estoy en realidad sembrando en el espíritu. Estoy haciendo una siembra para la carne. Le pongo otro ejemplo. Gloria sea al Señor. El pastor me pone, hablemoslo así, en un grupo de crecimiento. Y me entrega 10 hermanos. Y yo vengo y empiezo a trabajar y a trabajar. Y a los pocos meses tengo 20. Y el pastor me felicita y todos los hermanos dicen, la hermana sabe lo que está haciendo. Y eso me produce enorgullecimiento. Y eso me gusta, porque el enorgullecernos, ¿a quién no nos gusta? Nos gusta a todos. Pero eso es en realidad una siembra en la carne. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando en ningún momento agradar a Dios ni quedar bien con Dios. Yo solo me siento bien porque estoy creciendo, porque estoy aumentando, porque todo va bien, porque me están dando un nombre. Poderoso es Dios. Sembrar para la carne produce logros y eso nos pone por encima de otras personas. Sembrar para la carne, y son los mismos ejemplos que yo le daba, pero eso me produjo logros. Y entonces esos logros me gustan y solo estoy trabajando en eso, pero en realidad yo no estoy buscando la aprobación de Dios. Y eso es peligroso. Eso es una siembra en la carne y para la carne. Incluso, amado hermano, y usted no me dejará mentir, obtener logros dentro de la iglesia, poderoso es Dios, eso incluso me hace estar por encima de otros.
O sea, logro estar por encima de otras personas y eso me gusta y eso me hace sentir bien, pero eso es una siembra en la carne y no estoy en ningún momento desmotivando a nadie. O sea, yo no estoy tratando de que usted diga, entonces yo ya no voy a trabajar bien para Dios. No, hermano, no es así. No es para que usted diga, entonces como caigan las cosas para Dios. No es así. Estamos hablando de la carne nuestra, amén. De cómo la carne se eleva, de cómo la carne se enorgullece, de cómo la carne se aprovecha de los logros obtenidos. Poderoso es Dios. ¿En lugar de qué? En lugar de hacer las cosas como la Biblia dice que hay que hacerlas. Inclusive, y me llamaba mucho la atención este ejemplo. Me llamaba la atención porque dice que incluso podemos usar las disciplinas espirituales. Mire esto, podemos usar una disciplina espiritual. ¿Cuál es una disciplina espiritual? Un ayuno. Eso es una disciplina espiritual. Una vigilia de oración, eso es una disciplina espiritual, o sea, eso es algo bueno y esa disciplina espiritual es para hacerme crecer espiritualmente, pero yo puedo en un momento dado usar esas disciplinas espirituales. ¿Para qué? Para hacerme ver, y eso fue lo que le pasó a los fariseos. Dice que ellos oraban 3 veces al día y ayunaban 2 veces a la semana. Pero ellos, ¿cómo lo hacían? Dice que para orar se paraban en las esquinas, o sea, para ser vistos. Y cuando la gente los miraba, la gente los aclamaba. ¡Ay, qué santos son ustedes! Eso les gustaba a ellos, ser vistos. En otras palabras, cuando yo tomo esas disciplinas espirituales, ¿para qué? Para engrandecer mi carne, eso es peligroso. No, yo debo de tener cuidado, gloria sea al Señor para siempre. Debo de cuidarme. En otras palabras, el ayuno es bueno, lo es. La oración es buena, lo es. Pero no para la carne. No para que me vean, no para que digan qué santa es, no para eso. Inclusive mi forma de vestir, cuando yo lo hago para Dios y cuando yo lo hago para ¿qué? Para honrar a Dios, eso es una bendición. Pero cuando yo lo hago solo para que quedar bien, que me vean bien, eso es peligroso. Yo no lo puedo hacer solo porque digan, ¿verdad? Que santa la hermana. Gloria al Señor, qué mujer tan santa. No se le ven más que los tobillos, qué mujer tan santa. Pero cuando yo lo hago para eso, para que me vean, para que me admiren, para que digan ella es mejor que las demás hermanas que no se saben vestir, eso es peligroso. Entonces note que podemos tener disciplinas espirituales, pero podemos llevarlas a un nivel de carnalidad. Y eso es peligroso. Entonces, la siembra es algo necesario y es algo importante, pero es algo difícil. La siembra no es fácil. De hecho, literalmente, si usted le pregunta a alguien que siembra, yo estoy segura que le dirá que no es fácil. Yo he visto a esos hombres bajo el sol sembrando surcos bien alineados. O sea, y se deja ver que la siembra no es fácil. Lo mismo es la siembra espiritual. La siembra espiritual no es fácil. Pero esa medida, gloria sea al Señor, a medida que yo me acerco al Señor, a medida que yo, amado hermano, leo la palabra, escucho la palabra y voy, gloria sea al Señor, pidiéndole a Él, ayúdeme a vivirla y esforzándome por ponerla por obra. A medida de eso, el fruto irá apareciendo. Pregunto en esta hora, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que a una planta forcejea mucho para dar fruto? ¿Qué dicen ustedes?
una planta. Usted siembra una planta y ¿será que ella forcejea para dar fruto? ¿O simplemente recibe el sol, recibe la lluvia y le sale el fruto? Yo he sembrado algunas cosas y he visto que ellas no forcejean, ellas dan fruto. Si nosotros nos esforzamos, si nosotros le pedimos a Dios que nos mantenga adheridos a Él, si nosotros nos esforzamos un poco haciendo lo que la Biblia dice que debemos hacer, llegará el momento en que daremos fruto a medida que vamos al lado de nuestro Señor Jesucristo y pidiéndole a Él, a su Espíritu Santo, ayúdeme, guíeme, deme la fuerza, obre en mí. Dios irá obrando en nosotros, nos irá dando un crecimiento, gloria sea al Señor, y cuando menos nos pensemos, habrá frutos, y usted incluso se sorprenderá de ese fruto. Gloria sea al Señor. Vamos a avanzar un poquito más. Gloria sea al Señor. Vayamos a Efesios. Efesios está justo después de Gálatas. Gloria sea al Señor. En su capítulo número 4. Poderoso es Dios. Capítulo número 4, verso número 17. Hay un encabezado allí en el verso 17. ¿Qué dice su Biblia? En el verso 17, ¿qué dice el encabezado? La nueva vida en Cristo. Les pregunto a ustedes, ¿será que cuando venimos al Señor empezamos una nueva vida? Sí, empezamos una nueva vida. ¿Por qué? Porque la vida que teníamos quedó atrás. Nuestra vida que teníamos, que habíamos llevado, definitivamente no era nada bueno. Gloria sea al Señor. El hombre viejo no tenía nada bueno. El hombre nuevo tiene muchas cosas nuevas y buenas para nuestra vida. Algunos ya las hemos experimentado, otros las van a experimentar todavía, pero el hombre nuevo es una nueva vida y por esa razón es impresionante cómo venimos al Señor, y cuando venimos al Señor en esa nueva vida empezamos, amado hermano, a sentir deseos de leer la Biblia. Antes no nos interesaba. Empezamos a sentir deseos de involucrarnos en la iglesia. Antes no sentíamos eso. Nuestra vida cambió, gloria sea al Señor. Hay una nueva vida en Cristo, gloria sea al Señor para siempre. Y en esta nueva vida en Cristo, nosotros debemos, gloria sea al Señor, precisamente experimentar eso. Aquello que traíamos hay que irlo dejando atrás. Sin duda, lo que traíamos en nuestro corazón hay muchas cosas que quitar. Y glorias sean dadas a Dios porque Él nos da de su ayuda, de su gracia y de su misericordia para poder hacerlo. Así que mire lo que dice el verso número 31. Mire, aquí hay cosas que debemos quitar de nuestra vida. O como lo que yo le mencionaba al principio, hacer barbecho. ¿Qué significa eso? Preparar la tierra. Quitar lo que no está bien. Cuando la tierra se prepara, a veces en ese terreno se encuentra basura, hay que quitarlo. A veces se encuentran rocas, hay que quitarlas. A veces se encuentran cosas que no servirán para lo que vamos a sembrar, hay que quitarlo. Asimismo habla aquí. Leímos el encabezado, la nueva vida, en Cristo. Mire el verso 31. Quítense de vosotros. ¿Qué es lo que se tiene que quitar? Toda amargura. Y a mí me llamaba la atención, vamos a ir por palabras para que entendamos un poquito más. Porque yo nunca pensé que fuera a encontrar tanto de la amargura. No tengo tiempo tampoco para que lo veamos todo. Pero encontré una gran cantidad de cosas acerca de la amargura. La amargura incluso produce problemas físicos, si la permitimos en nuestra vida. Leía que produce problemas incluso cardíacos. La amargura produce problemas espirituales y por eso la encontramos aquí.
dice que la amargura se opone a la bondad. Dice que la amargura engendra, mire eso, la amargura engendra, o sea, da inicio al enojo. El enojo da inicio a la ira. Después de la ira vienen las voces, o sea, la gritería, pues. Cuando yo me enojo, después de que me enojo me airo. Después que me airo, empiezo a gritar. Si yo no controlé el enojo, sigue la ira. Y si no controlé la ira, empiezo a vociferar, a hablar fuerte, a hablar groserías, a que no me importa lo que voy a decir y a quién golpee. ¿Por qué? Porque dejé. La amargura trajo enojo, el enojo trajo ira, la ira trajo gritería. Pero también dice que trae maledicencia. Y mire qué tremendo, dice que también ahí puede venir calumnia e insinuaciones. Note que la amargura es solo el inicio de algo que va en aumento. Todo ello engendra el mal. La persona que es amargada, a menudo, mire cómo es la persona que es amargada, a menudo es resentida, cínica, cruel, indiferente, implacable. Todo ello son características de la carne y pecados contra Dios. O sea que la amargura es tremenda. Y la Biblia habla de la amargura y de hombres que pasaron por amargura. Y a mí me impresionó a qué hombres encontré que tuvieron este problema en su vida. Vayamos a Job. Job, ¿cuántos han leído la historia de Job? Preciosa historia. Pero él atravesó momentos de amargura. Job en su capítulo número 7, amado hermano, gloria sea al Señor para siempre. Job capítulo número 7, su verso número 11. Yo quiero que ustedes lo lean. ¿Qué dice el verso 11? Capítulo 7 de Job, verso número 11. ¿Qué dice? Amén. Mire qué tremendo. Este hombre llamado Job, amado hermano, en varios capítulos, él menciona acerca de la amargura que tiene dentro de él. No refrenaré, dice él, mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Job experimentó la amargura. Mire, hay un encabezado ahí que dice: Job argumenta contra Dios. Había llegado a un estado de amargura. Y lógicamente, yo estoy segura que si yo hubiese pasado por lo que Job pasó, quizás hubiera estado igual. Porque Job no había pasado cosas pequeñas. Job pasó cosas muy difíciles, muy adversas en su vida. Pero este hombre habla que él tuvo amargura en un momento dado en su vida. Y este hombre, dice la Biblia, que era, gloria sea al Señor, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero él experimentó amargura. En otras palabras, no se sienta usted avergonzado si ha atravesado amargura. Porque si lo experimentó Job, si lo sufrió Job en su vida, ¿quién somos nosotros para no experimentarla en nuestra vida? ¿Qué es lo que lleva a la amargura? Y aquí entendí de por qué la experimentó Job. La amargura es la suma, mire esto, es la suma de heridas, rechazos, resentimientos, frustraciones, iras y dolor.
Y eso fue lo que Job experimentó en su vida. Él supo lo que era, gloria sea el Señor, amado hermano, gloria sea el Señor, mucho dolor en su vida. Había perdido a sus hijos, había perdido sus posesiones, había perdido, amado hermano, su salud, había perdido tantas cosas, que ahora él estaba experimentando amargura dentro de él. ¿Qué le quiero decir con esto? No nos avergoncemos si en un momento dado hemos experimentado la amargura, si es parte de la vida, si es parte de lo que no supimos cómo sobrellevar. El salmista experimentó amargura. Vayamos al Salmo 73, su verso número 21. Gloria sea al Señor para siempre. Salmo número 73 y su verso número 21. Mire lo que dice. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Se llenó de amargura mi alma. Eso lo coloca el salmista. Él experimentó la amargura. Y gracias a Dios por estos hombres que experimentaron eso. Porque eso nos permite ver que la amargura no podría estar lejos de nosotros. O que si alguna vez la atravesamos, eso no es vergonzoso, porque otros también lo experimentaron. Hay cosas en nuestra vida que no entendemos, que no comprendemos, que no sabemos por qué vinieron, y eso nos trae mucho dolor. Y entonces es posible que haya amargura en nuestra vida. ¿Cuánta gente, amado hermano, siendo niños experimentaron una violación? ¿Cómo cree que puede sentirse esa persona? Siendo niños experimentaron maltrato de la persona de quien menos esperaban maltrato. ¿Cómo puede sentirse esa persona? ¿Cuántas cosas le pasan al ser humano que podría traer amargura a nuestra vida? El escritor, regresemos una vez más al pasaje donde estábamos leyendo, gloria sea al Señor, Efesios 4:31, poderoso es Dios, porque hay otras cosas que ahí están colocadas, gloria sea al Señor, y que vamos a verlas también. Regresemos a Efesios, gloria sea al Señor, su capítulo 4, su verso número 31, poderoso es Dios. ¿Qué sigue diciendo? Luego de que leímos, gloria sea al Señor, la amargura. Búsquelo allí. Quite de vosotros toda amargura. ¿Y qué más dice? Enojo, ira, gritería. ¿Recuerda que anteriormente dijimos que uno seguía al otro? Que de la amargura salía el enojo y del enojo salía la ira y luego venía la gritería, pero agrega algo más, agrega la maledicencia. ¿Alguno de ustedes saben qué es maledicencia? No, ni idea, ¿verdad? Casi no la mencionamos, pero ahora que yo le diga qué es, usted va a saber qué es. Mire lo que dice, maledicencia, acción de maldecir o difamar a alguien. Si alguna vez usted ha oído que difaman a alguien, esa persona está cometiendo maledicencia. Es la acción de maldecir. Cuando usted maldice, tal vez no a personas, pero maldice las cosas, está cometiendo acto de maledicencia, acción de maldecir o difamar a alguien. No pregunto quién ha difamado a alguien porque nadie contestará. Aquí no hay difamadores. Pero esa es la maledicencia. Note que el escritor dice, el apóstol Pablo dice, quítese de ti. Quita de ti la amargura, ciertamente puede haber en un momento dado, quítala de ti, quita el enojo, quita la ira, quita la gritería, quita la maledicencia y agrega algo más. ¿Qué dice la última palabra del verso 31? Y toda malicia,
La malicia es la raíz secreta de todo mal. La malicia es la raíz secreta de todo mal. Mire qué tremendo, malicia. ¿Ha sentido alguna vez, ha pasado usted en algún momento por un estado de malicia, que se ha vuelto malicioso? Nadie va a decir amén. Pero en ocasiones alguien ve venir a alguien. Por ejemplo, yo he escuchado a personas que están hablando y ven venir a alguien, o ven pasar a alguien en un camión, en una motocicleta, y a veces la persona dice: ojalá se caiga. Ven a alguien que va caminando, quizás con unos tacones exagerados, y dice: ¿cuándo no dobla los pies ahí? Pregunto, ¿será eso malicia? Es malicia, hermano. Alguien llega al culto y dice: el hermano fulano nunca dice amén, debe estar en pecado. Ni siquiera sabe si está enfermo, si le sacaron una muela, si le duele la cabeza. ¿Será eso malicia? Sí. Vio que fulano, dice, no saluda, orgulloso. Vio que mengano no se ríe, dice, le falta un diente. ¿Me entiende esto? O sea, ¿quién de nosotros no atraviesa un momento de malicia? Malicia. Y note que el escritor dice que eso se quite de ti, quítalo de ti. Lo traías del viejo hombre bueno. ¿Qué se puede hacer? Lo traías, fue sembrado en ti, estaba ahí metido en ese terreno que es tu corazón. Pero ahora el escritor dice: quítese de ti. Y él dice: quítese de ti. ¿Sabe por qué? Porque en el verso 32 él nos dice cómo debemos de ser. Usted no me dejará mentir. Si yo tengo mi jardín lleno de flores, yo no puedo sembrar más. Ya está lleno de flores. Si yo tengo una maceta ocupada con una planta, no puedo sembrar otra sobre ella. Se estorbarán la una a la otra y no estará bien la siembra. Debo de sacar la anterior y colocar la otra. ¿Cuántas personas dicen: voy a botar ese palo que no da nada y pondré otro que sí me dé fruto? Nosotros debemos sacar de nuestro corazón todo lo que está mal. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a poner todo lo que está bien. Verso número 32 dice: antes, sed benignos unos con otros. Recuerda lo que leímos de la amargura, que la amargura es opuesta a la bondad. Por eso es que a veces no podemos ser benignos con otros. No podemos ser bondadosos con otros. ¿Por qué? Porque ya ese corazón está cargado de amargura. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Todo lo que leímos es contrario a la misericordia. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios, amado hermano, nos ayude a todos. Poderoso es Dios. Y que cada uno de nosotros podamos pedirle al Dios del cielo que nos ayude. Y a mí me llamaba poderosamente la atención un testimonio, gloria sea al Señor, que estaba leyendo y me impactó el corazón. Precisamente porque el testimonio que yo leía habla de una persona que era muy enojada, se airaba continuamente. Pero me llamó la atención porque antes que yo supiera su testimonio, yo leí, gloria sea al Señor, un libro que esta persona escribió y me edificó, y me ayudó, y me bendijo mucho.
Pero luego yo me encontré con su testimonio. Y esta persona de quien le estoy hablando es un escritor, es educador, es pastor, es conferencista de renombre. Él habla sobre la vida familiar. De sus libros dice que se han vendido 8 millones de ejemplares y se han traducido en 23 idiomas. En otras palabras, si ha tenido tanto auge, es porque Dios le ha permitido todo eso. Este hombre, al día de hoy, o al menos cuando se escribió el libro que yo estaba leyendo, vivía y trabajaba en Washington, Estados Unidos. Y este hombre, cuando habla de su testimonio, él cuenta, gloria sea al Señor, que él era una persona cristiana. Y por eso me llamó la atención. O sea, no es gente de afuera, es de adentro. Él era una persona cristiana y se había guardado desde joven en cuanto a su mentalidad, en cuanto a su pureza, gloria sea al Señor, se había guardado, pero él cuenta, gloria sea al Señor, que se casó y unos 15 años después ya de estar casado, ya era pastor, ya era conferencista, pero él tenía el problema de la ira. Él dice, yo era una persona que explotaba. Y él cuenta, y él dice, gloria sea al Señor, en una ocasión cuando Dios me visitó, gloria sea al Señor, fue porque fui precisamente a una conferencia. Y el conferencista empezó a hablar sobre el enojo y la ira. Y él se enojó mucho. Y se enojó porque él pensó, mi esposa se puso de acuerdo con este hombre. Y él se enfureció mucho. Y para cuando el que estaba dando la conferencia terminó, él cuenta y dice, salí hacia afuera, di un montón de vueltas, se quebrantó mi corazón y le pedí perdón a Dios. Le dije, perdóneme, perdóneme, porque no sabía cuán terrible es la ira. Yo no sabía que he contristado al Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 30, donde estamos leyendo de Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquel día él entendió eso, salió afuera, empezó a llorar y le dijo, Señor, perdóneme, perdóneme, lloró mucho. Y él dice, sentí una visitación de Dios y vino paz a mi alma. Y él dice, ¿y sabe cuánto me duró eso? Sin enojo. 2 horas y media. A las 2 horas y media él estaba una vez más encendido en ira. Y él dice, una vez más tuve que parar el carro, pedir perdón, llorar misericordia. Y sentí la paz de Dios. Cuando inicié dándome cuenta que mi ira era tan mala, que mi enojo era tan malo, cuando inicié a pedir perdón, eso era que me arrepentí a veces hasta 100 veces en un día. Pero poco a poco fue menguando. Pedía perdón menos porque me airaba menos. Y eso lo continué llevando, dice él, y lo continué llevando hasta el día de hoy. Yo me río cuando me acuerdo qué cosas me producían ira. En otras palabras, amado hermano, nosotros debemos de ver lo que está mal en nosotros para poder quitarlo. Si yo no admito que está mal, yo no voy a esforzarme por quitarlo. Si yo no me doy cuenta que yo soy demasiado vanidosa, yo no me esforzaré ni le pediré perdón a Dios ni trataré de quitarlo. ¿Por qué? Porque yo no creo que esté en mí. Yo no lo veo en mí. Yo ponía un ejemplo y decía, si yo vengo, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó varias veces porque yo cociné con leña
por mucho tiempo. Y a mí me pasaba en ocasiones que me ponía a encender el fuego y en alguna ocasión toqué algún tizón y luego me toqué. Y ya iba a salir cuando alguien me decía, tiene tizne en la cara. Y yo, uy, qué vergüenza. ¿Le ha pasado que comió algo y no se dio cuenta y sus dientes reflejan lo que comió? Y alguien le ha dicho, y entonces, y uno dice gracias a Dios por las mascarillas. Cuando usted no lo ve, usted no lo quita, porque usted no lo ve. Si yo no reconozco que yo soy mala, yo no voy a pedirle a Dios perdón, porque yo no creo que sea mala. Por eso en estos últimos estudios que hemos estado llevando, hermano, gloria sea el Señor, yo no pregunto cuántos mentirosos aquí, nadie va a levantar la mano. Pero hemos tratado de profundizar en la mentira y casi que yo he sentido me agarraron con las manos en la masa. El Señor me hizo ver mi condición. Siempre pensé que yo no mentía, pero cuando dije aquella media verdad, pero cuando no fui transparente, me dejé guardado un poquito. Eso me convirtió en eso, en mentirosa. Si nosotros no asumimos lo que somos, hermanos, si nosotros no vemos el mal que está en nosotros, jamás trataremos de quitarlo porque no lo vemos. Pero cuando nosotros entendemos, cuando esta palabra nos hace ver, y por eso yo he tratado y trato siempre, amado hermano, que veamos palabra por palabra, qué es amargura, qué es enojo, qué es ira, qué es gritería, ¿qué es maledicencia? ¿Qué es malicia? Ese pensamiento que me viene a veces en contra de alguien, pero como nadie lo sabe, entonces nadie se dio cuenta que yo soy mala. Y yo aparezco como buena. Y eso me gusta. Así somos los seres humanos. Pero Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Dios es bueno con todos nosotros y nos permite ver, amado hermano, todo esto. Gloria sea al Señor. En esta hora yo le digo, gloria sea al Señor. Si hay algo de esto en nosotros y debemos de quitarlo, hoy podemos decirle al Señor, quite esto de mi corazón. ¿Por qué? Porque necesito sembrar. Usted necesita sembrar en mi corazón. Debo de colocar una semilla, gloria sea al Señor, que no me lleve a la corrupción, sino que me lleve a la vida eterna. Necesito colocar una semilla que el día de mañana me produzca buen fruto. Gloria sea al Señor para siempre. Colóquese de pie en esta hora y podamos en esta hora, amado hermano, pedirle al Señor. Si usted necesita pedir perdón, debe hacerlo. Si usted necesita pedir misericordia, debemos hacerlo. Si necesitamos decirle a Dios que nos ayude, hagámoslo, amado hermano. Gloria sea al Señor. Dios sabe que nosotros venimos de afuera y que nuestro corazón estaba lleno de muchas cosas y podría estar todavía lleno de muchas cosas, pero delante de Dios no es vergonzoso decirlo. Delante de Dios es una bendición poder pedir perdón y pedir ayuda. Señor y Padre, en esta hora, Dios amado, le damos gracias. Gracias por su palabra, porque ella es un espejo, Señor amado, que nos permite vernos como lo que realmente somos. Su palabra es un espejo que nos hace ver dónde está la mancha, dónde está el pecado, dónde está la basura, dónde está lo que no está bien. Su palabra, Señor, es el libro
libro que lee toda nuestra vida. Su palabra es el libro que lee nuestro corazón. Su palabra es el libro, Señor amado, que lee nuestra condición, oh Dios eterno. Ayúdenos, Señor amado, guíenos, Dios amado. Ayúdenos, Dios todopoderoso. Hoy más que nunca necesitamos su palabra, necesitamos su guianza, necesitamos, Señor amado, que usted, Señor, nos haga ver nuestra condición. Estamos viviendo días difíciles y tiempos difíciles, oh Dios, y necesitamos, Señor amado, su palabra, oh Dios eterno. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Dios todopoderoso. Alabado sea su nombre para siempre. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 3586 0000 3586 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.